Gracias. Muy buenas tardes, queridos colegas. ¿Cómo están? También, ¿verdad? Ya cerrando una tarde, ¿verdad? De una jornada muy larga. Bueno, un gusto realmente compartir con ustedes la comunidad cristiana, como Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En particular, ¿verdad? También tengo ese crecimiento de base con la docencia, estuve 11 años en aula, trabajando en primero, segundo, la media, todo, pero tuve la felicidad de recorrer. Hasta, ¿verdad? Después de mirar que ya realmente tuve la cancha técnica. Yo tengo la dirección estadística y actualmente, trabajando con la señora Rosana Marcolé en la dirección de evaluación de los aprendizajes públicos. La nuestro nombre de la. Yo veo varias caras conocidas. Creo que en algún taller ya nos encontramos, ¿verdad? Entonces, qué gusto volver a vernos por aquí para seguir aprendiendo un poco más, ¿verdad? Seguir reforzando un poco más lo que forma parte de nuestro día a día, que es la evaluación. Entonces, lo que vamos a tratar nosotras de compartir con ustedes en este espacio, porque en realidad, si vamos a hablar de evaluación, es un tema que en 2 horas y ya se contó un poco, ¿verdad? En hora y media es imposible. Pero lo que sí pensamos con la líder Rosana era tratar de traer a la colación los enfoques más puntuales que podamos tomar como herramienta para evaluar, para retroalimentar los aprendizajes de estudiantes. Entendemos que son estudiantes de tercer ciclo. Excelente, del séptimo, octavo y noveno grado. Muy bien. De las áreas de matemática, castellano, ciencias sociales, ciencias naturales también. Excelente. Bueno, nosotros vamos a traer un poco de varios ejemplos de ítems, ¿verdad? No tenemos nosotros los profes de ciencias sociales, le vamos a deber. Pero sí tratamos de conseguir, ¿verdad?, en nuestro banco de ítems liberados la mayor variedad posible. De repente vamos a ir viendo algunos ejemplos que son de primero, segundo ciclo, pero que también sirven, ¿verdad?, en sí para tomar la construcción, la finalidad y el objetivo que quiere adquirir cada uno. Bien, entonces siéntanse en libertad, ¿verdad?, cuando quieran hacer consultas, cuando quieran pagar las preguntas sin problema, levantar la mano y participamos, ¿verdad?, entre todos, y vamos construyendo, ¿verdad?, entonces este espacio de evaluación centrado, ¿verdad?, en lo que nosotros tratar para compartir. Bueno, en sí, ¿verdad?, lo que vamos a enfocarnos es en la importancia, ¿verdad?, en la finalidad y el objetivo que tienen los ítems de selección múltiple para evaluar los aprendizajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, desde nuestra instancia de la trabajamos con las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje. Sabemos que muchos de los profes las conocen, ¿verdad?, que solemos llegar hasta la escuela, de colegios de ustedes y les pedimos ayuda para socializar a los estudiantes, ¿verdad?, para poder llegar a aplicar nuestros instrumentos. Hablamos de las pruebas del ENET, de las pruebas de PISA, de las pruebas de ESE, ¿verdad?, lo mismo que en el cuarto ERCE, la cuarta del quinto. Entonces, todas estas pruebas están centradas siempre en instrumentos que tienen, digamos que en sí, en su construcción abordan ítems que son de selección múltiple. ¿Sí? Y muchas veces nuestros estudiantes no están, ¿verdad?, familiarizados, no manejan mucho ese tipo de evaluación. Entonces llegan nuestras pruebas estandarizadas con este tipo de instrumentos de medición, ¿verdad?, y por ahí mismo también a veces podemos escuchar de los profes. Nosotros necesitamos familiarizarnos más, necesitamos conocer más, ¿verdad?, necesitamos ahondar más y practicar más con nuestros estudiantes. Bueno, entonces la propuesta es un poco mirar en qué se centran estos ítems y cuál es la bondad que tiene justamente como herramienta para medir los aprendizajes. ¿Qué es un ítem? Un ítem, ¿verdad?, por supuesto, en términos de evaluación, siempre se refiere a lo que nosotros denominamos como una pregunta. Esta pregunta puede ser abierta. Normalmente nuestros test y estas pruebas son con preguntas abiertas, son con preguntas de cita, responde, ¿verdad?, completa, en fin. Y también las preguntas pueden ser de índole cerrado. Cuando las hacemos
digamos que abordamos un interrogatorio o preguntamos algo, pero damos las opciones para elegir esa respuesta que va a responder a la tarea que está solicitando el libro. Bueno, esta tarea, por supuesto, este ítem puede incluir varias preguntas. Bien, según su naturaleza, entonces, los ítems se pueden clasificar de respuesta cuando esto implica, ¿verdad? Cuando la tarea implica elegir una de las opciones que se presentan inmediatamente después de la proposición, después del enunciado del ítem. En ese caso, con este ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, ahí en la siguiente reunión, el resumen, la clase de castellano fue muy significativa. El control subrayado es de y da las 4 opciones de respuesta. Puede ser oposición, tradición, causalidad, función. Entre las cuales solamente una tiene que ser siempre la correcta. Bien. O también puede darse cuando no necesariamente se ha cerrada la pregunta, ¿verdad? No necesariamente tengamos el enunciado y elegir la opción que responde al enunciado, sino cuando hay que elaborar la respuesta que responda al ítem. En ese caso, ¿verdad? Es de una producción de respuesta que demanda la elaboración de esta, ¿verdad? Ya sea escrita, verbal o de otra índole. A partir, por supuesto, siempre de las instituciones que se presentan en el libro. En este caso, los ítems son de respuesta abierta. Y ahí tenemos un ejemplo. Bien, esquema de escalera. Dice Roberto construye un esquema de una escalera usando cuadrados. Y aquí los pasos que siguen. Para nivel 1 tiene un cuadrado. Para nivel 2 son 3, ¿verdad? Y así sucesivamente va para nivel 3. Entonces, como se puede ver, utiliza un cuadrado para el nivel 1, 3 cuadrados para el nivel 2 y 6 para el nivel 3. ¿Cuántos cuadrados en total deberá usar para construir el cuarto nivel? Entonces ahí ya, ¿verdad? No se presentan las funciones, sino que nuestro estudiante va a tener que elaborar, ¿verdad?, el proceso correspondiente para poder responder al mismo. Bien. Entonces, ¿cómo se clasifican estos ítems? Por un lado, como vimos, pueden ser de respuesta o respuesta cerrada, y por el otro, ¿verdad?, cuando se hace una producción de esa respuesta, pueden ser respuesta abierta. Las respuestas cerradas pueden ser de selección múltiple, de ensamblamiento, selección alterna, los famosos falsos verdaderos, y dependientes del concepto. Y en cuanto a los ítems de respuesta abierta, pueden ser completando respuestas, pueden ser ensayos cortos, ensayos largos, ensayos orales, producciones de texto no escrito, ejecución, etc. Hay una infinidad de gamas, ¿verdad?, de variedades para utilizar en ambas clasificaciones. Fíjense. Siempre un ítem va a contar un enunciado, un complemento, ¿verdad? En el enunciado, por lo general, además de las instrucciones, va a estar un contexto. Este contexto puede ser un texto, puede ser un gráfico o puede ser la combinación de los dos, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de tarea que se está solicitando. El complemento, en caso de que las preguntas sean abiertas, puede ser un espacio en blanco para escribir la respuesta, o para el caso de las preguntas cerradas pueden ser varias opciones de respuesta. Ya vimos hace un momento. Entonces, en el mapa conceptual tenemos el ítem, por un lado lo que hace el enunciado. En el enunciado está el contexto, las instrucciones. Del contexto siempre pueden formar parte un gráfico, un texto o la combinación de ambos, un gráfico o un texto. Y por el otro lado, ¿verdad?, tenemos también lo que hace la instrucción. En cuanto al complemento, el complemento puede darse a través de una pregunta abierta o a través de lo que se llaman las funciones de respuesta. Estas funciones de respuesta, a su vez, se clasifican en dos categorías. Las conocidas son las opciones de respuesta simple o también las opciones de respuesta completa.
y la vamos a ver también. Estos ítems de selección múltiple que hacen que evalúan la capacidad del estudiante para seleccionar por escrito la respuesta correcta entre varias opciones que se le pueda presentar. Siempre tienen la bondad de que son fáciles de puntuar, ¿sí? Porque uno ya chequeando, ¿verdad?, la respuesta correcta, a veces solicitamos el proceso, bueno, es más rápido, ¿verdad?, hacer la corrección, pero sí tienen su rigor y llevan su tiempo para la construcción y para la elaboración. ¿Sí? Porque un buen ítem de opción múltiple de respuesta, ¿verdad?, necesita seguir ciertos rigores, ciertos procesos para que pueda medir lo que tiene que medir. ¿Sí? Entonces, las partes principales de este ítem de selección múltiple se tratan del cuerpo del ítem, en donde le vamos a encontrar el enunciado, la proposición o la base, en donde se presenta un problema, la situación elaborada, de manera tal que sin necesidad de leer las opciones de respuesta, por supuesto que el ítem tenga un sentido completo. El cuerpo del ítem incluye toda la información, pero solo la necesaria para comprender la tarea que se demanda, por supuesto que vamos a encontrar. El enunciado puede ser planteado como una pregunta o como una proposición incompleta que luego se va a completar con las opciones de respuesta, con una de las opciones de respuesta. La clave de respuesta incluye la respuesta correcta que por supuesto tiene que excluir a las demás opciones. Y es la opción que tiene que responder o resolver completamente el. Los infractores, por supuesto, los infractores son también opciones de respuesta. No tienen que ser demasiado incoherentes con relación a la clave. Tienen que tener también un sentido, tienen que ser plausibles, ¿verdad? Que quiere decir plausible, que también tengan la misma posibilidad de haber respondido al ítem. Pero de repente se haya presentado un error en el cálculo. Si hablamos de matemática, por ejemplo, el alumno en vez de sumar todo, pues le salió un número. Pensar en los posibles errores que se puedan presentar al resolver el ítem. No tienen que ser, digamos, que opciones incoherentes o ilógicas con relación a la clave de respuesta, o muy obvias. Sí, no confundir a la respuesta. Termina frustrado con el exactamente. En el enunciado, eso se puede dar en el mismo enunciado, ¿verdad? Cuando usamos demasiadas palabras. Recomendable es usar algo como 30 palabras para elaborar el enunciado. Puede ser, ¿sí? Si usamos más, de repente ya justamente caeríamos en eso de, en vez de ir a lo concreto, vamos, ¿verdad?, por otra parte, y lo que generamos, de repente podríamos generar es confusión en el estudiante. Y la dificultad necesariamente no va de la mano, ¿verdad?, con la cantidad de palabras que nosotros le tengamos que poner a un ítem. Y por la otra parte, ¿verdad?, lo mismo se da con relación a las opciones de respuesta. También, ¿verdad?, elaborar muy bien los infractores, ¿sí?, que no sean también aquellos que puedan generar confusión o que puedan, digamos, que de alguna manera tener también un vínculo con la respuesta, con la clave de respuesta. Sí, excelente apoyo. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo. Un ítem liberado, ítem de castellano, cerrado por supuesto porque tenemos, ¿verdad?, el contexto, en este caso el contexto del ítem, ¿qué sería? El contexto, recuerda que dijimos que podría ser un texto, un gráfico o un texto en blanco. En este caso, nuestro contexto es un texto. Muy bien. Es un texto, ¿verdad?, que habla de la paloma y la hormiga. Siempre que hagamos un contexto, es recomendable que pongamos las letras. La proposición, el enunciado del ítem sería, ¿verdad?, la pregunta que dice ahí, ¿qué expresa la siguiente oración? Debemos ser siempre agradecidos. Ese es el enunciado de nuestro ítem. Y entonces vienen ahí las opciones de respuesta. Por supuesto, se recomienda también 4 opciones de respuesta, no más. ¿Sí? La literatura nos dice 4 y 7. Y evitar usar todas son correctas, ninguna es correcta, ¿verdad?
sí o sí tener la plausibilidad entre las 4 opciones, de las cuales una sea la que responda completamente al ítem. Bien, y entonces entre ellas tenemos la clave y las demás serían los indicadores. Hay otro ejemplo, entonces para matemáticas, dice en la gráfica se muestran tarjetas en las que cada una tiene impresa una figura de. Esa parte del gráfico sería nuestro contexto. Muy bien, las tarjetitas ahí, eso es lo que hace parte del contexto del grupo. Y después viene el enunciado. Si las tarjetas se guardan en una bolsa no transparente, ¿cuál es la probabilidad de tener una sola extracción? Una tarjeta que tenga impreso un triángulo. Ese es nuestro enunciado. Y vienen a continuación las 4 opciones de respuesta. ¿Sí? La A, la B, la C, la D. De las 4, una es la clave, las demás son, los demás son los indicadores. Bueno, recomendaciones para tener en cuenta, ¿verdad?, con relación al enunciado o cuerpo del mismo. Está en la parte del ítem en el cual se presenta el contexto y las existencias cognitivas que van a ser objeto de la evaluación. Esencialmente, el enunciado debe cumplir con las siguientes condiciones. Es una situación problemática, es decir, que requiere algún modo de proceso de reflexión, de pensamiento, de lectura, de interpretación, etc. Debe ser un texto con sentido, coherencia, cohesión y, por supuesto, ¿verdad?, consta de las siguientes partes: las instrucciones, el contexto, las referencias, los hechos, las variables, condiciones, etc. Ejemplos de enunciado. Entonces, dice ahí, observa la numeración de las casas y viene el gráfico, que sería el contexto. ¿Cuál es la regla que permite formar la secuencia de números de las casas? Y tenemos la casa 697, 699, 703, de aquí. Sigue. Este es un ítem liberado de la evaluación del test. Otro ejemplo, entonces, tenemos ahí un texto, ¿verdad? Y la pregunta sería el texto o el enunciado, el texto que digo mismo para que los lectores, y ahora sí vamos a ver los enunciados. Las recomendaciones para elaborar el enunciado tienen que ser claro, directo, lo más breve posible, lo que decíamos hace un rato, para evitar que el estudiante tenga confusiones innecesarias o para evitar también perder el sentido de la tarea que estamos solicitando a los estudiantes. Tiene que ser redactado en términos positivos, debe plantearse instrucciones para cada tipo de ítem y ser, por supuesto, independiente uno de otro. Por ejemplo, si hacemos un conjunto de 10 ítems, tenemos que evitar de que un ítem responda a alguno de los otros 9 que tenemos, que normalmente puede pasar. Si nos emocionamos algunas veces, ¿verdad?, puede que sin que uno de los ítems nos conecte con otros también ya de la misma unidad, del mismo contenido, hayamos elaborado. Se debe evitar que en el enunciado se den pistas que ayuden a responder al ítem también. El cuerpo anunciado debe ser gramaticalmente consistente con los distractores. En lo posible se debe evitar proposiciones negativas, pero sí se utilizan las proposiciones negativas bajo mayúscula y minúscula. El enunciado puede ser planteado como una pregunta o como una proposición incompleta que luego se va a conjugar con opciones de respuesta. Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces dice, si el cuerpo del ítem es una pregunta o finaliza con una pregunta, los distractores se inician siempre con letras mayúsculas y siempre se cierran con un punto al final. Observa la numeración de las casas, están las casitas. ¿Cuál es la regla que permite formar la secuencia de números de las casas? Y viene la opción A. Empezamos con mayúsculas. Sumar 2 al número anterior, termina con un 1. Restar 9 al número anterior, sumar 100 al número anterior, restar 100 al número anterior. Bueno, entonces tener en cuenta eso, ¿verdad? Que cuando siempre que se aporte una pregunta, los enunciados comienzan con mayúsculas y terminan con un punto al final. Siguiente. Que acá está chiquitito, pero bueno.
Entonces era el texto, y dice el texto leído sirve para que los lectores, normalmente, cuando una de las opciones tiene que cerrar el ítem, nosotros lo que queremos hacer es poner los puntos. Porque hay tantas frases que ya no nos van a decir por qué. ¿Por qué será que no le podemos poner dos puntos ahí cuando se termina el enunciado? Excelente. Porque si le ponemos los dos puntos, es como que cada una de las opciones va a responder al sí. Y en este caso no todo. Una de ellas es la que va a responder al ítem. Entonces no le ponemos dos puntos. Profesor. Una vez, pero una especialista por ejemplo, cuando las opciones son breves, Sí. entonces, Perdón. Cuando las opciones son muy breves, así como una palabra o un sintagma breve, entonces no ponemos puntos. Pero si la opción es larga, entonces sí se recomienda poner un punto. No sé, sí. Ok, buenísima pregunta. Nosotros recomendamos que aunque sea una sola palabra que completa el enunciado del ítem, le pongamos punto al final. Porque está cerrando esto que empezó acá. Desde el texto leído es de ti, qué sé yo, digo una cosa, también me refiero a las cosas, poesía, cuento, fábula. Entonces eso va con minúscula y punto al final, porque ahí se cierra. ¿Sí? Esa es una pregunta. Si es una pregunta, a ver, ¿a qué le utilizamos para la pregunta? Si es una pregunta, comienza con mayúscula, termina con punto. Así es. ¿Quedó claro eso, verdad? Ahí se debe mover. Sí. Y eso de los puntos para cuál alumno en general. ¿Y por qué le ponen un texto de todos sus cosas? No sobre puntos. Pero se puede. No, no. Pregúntale a la 10. Aquí dice la 10. No. Sí. ¿En qué tipo de tema castellano de qué? De las que por eso le estamos contando que ustedes ya con propiedad pueden después decir no se recomienda, la literatura no recomienda, y al final de toda la presentación están las al final de toda la presentación están las referencias bibliográficas que ustedes también pueden después entrar a considerar si quieren ahondar más después en la construcción de hijos. Y esto con propiedad también. Así después podemos ayudarnos entre todos para ir mejorando esta parte de la creación de hijos. Bueno, inclusive al buscar los tres distractores, los más difíciles que hay son todos, por todos los aspectos. Por todos los aspectos que uno tiene que tener en cuenta para buscar los otros distractores. Entonces, muchas veces por cuestión de comodidad van buscando todas las anteriores o no, ninguna de las anteriores, porque no siempre encuentran el último distractor, pero siempre hay que hacer el esfuerzo como para completar. Por eso también es que no se recomienda, como dijo Lu, tener 5 distractores. Encontrar 3 es sumamente difícil. Imagínense lo que va a hacer encontrar 4, porque no es que se pone por poner nomás. Cada distractor tiene un objetivo que está respondiendo a algo, ¿verdad? sí. Gracias, Bill. Bueno, seguimos. No se apaga. ¿Sí? Entonces, digamos, en este caso, no es pregunta, es un enunciado que se va a completar con una de las funciones de la acción. No ponemos los dos puntos al final y cerramos, ¿verdad? Un punto al final. Cada enunciado comienza
con minúscula y termina con el punto, aunque sea solo una palabra. Las opciones de respuesta, ahora vamos a ir a esta parte. Entonces, son la parte complementaria del enunciado. Así el enunciado de las opciones de respuesta constituyen la totalidad formal del enunciado. Es recomendable que cada enunciado contenga 4 opciones de respuesta, debiendo entre estas solamente una ser la respuesta correcta. Entonces, así se compone la clave y los distractores. La clave es la opción que responde a los requerimientos del enunciado y se considera, por supuesto, como la correcta. Y los distractores se estiman como posibles respuestas correctas. Calcular cuál sería una posible respuesta que, ¿verdad?, haya respondido al tipo. Pero que por un error de cálculo, de una suma, una diferencia, una desatención, ¿verdad?, le hayamos podido, digamos que hayamos podido fallar. Entonces, ese es un buen distractor para el ítem. Bien, los tipos de ítems de selección múltiple que más se utilizan son los que tienen única respuesta, que estamos viendo, y aquellos que son, ¿verdad?, con múltiple respuesta o respuesta completa. Vamos a ver. Entonces, en este caso, si ya tenemos un ejemplo del área de ciencia, no se enoja con nosotros los propios. Son ítems en los cuales se presenta el enunciado. Este sería de respuesta simple. Se presenta el enunciado, como vimos en los casos anteriores, y a continuación las opciones de respuesta. Entonces tenemos ahí el ejemplo. Es un ítem liberado del tercio también de la evaluación de ciencia. En ciencia se evalúa en sexto, ¿no? Así. Adelante. Porque si me puedes explicar cómo es el tema de liberado y no liberado, porque no es un término ¿en qué caso se habla de un ítem liberado? Cada evaluación estandarizada o revisada decide liberar algunos ítems que formaron parte del estudio, ¿sí?, de cada área. En el caso de los que estuvimos viendo la versión del ERCE, tenemos matemática, lectura y ciencia. Entonces, se liberan para que el docente, justamente la finalidad es tener disponible esos ítems para que los docentes puedan consultar, puedan trabajar, puedan seguir retroalimentando, ¿verdad?, con los estudiantes. Estos ítems del 10% se liberan en una batería de módulos de computación que son luego, ¿cómo se llama? Los propios. Pero son materiales que específicamente contienen la finalidad de acompañar las tareas pedagógicas de docentes de un aula. Exactamente, en donde se explica la naturaleza del ítem, que evalúan. No, son algunos ítems, no todos. Explico el por qué. Claro, porque el objetivo de todas las evaluaciones estandarizadas es hacer comparaciones con años anteriores. Entonces, para que se pueda hacer esa comparación, siempre se tienen que ir guardando ítems para poder anclar la evaluación del 2013, la del 2019, la del 2025. Entonces se liberan los ítems, pero no todos. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a permitir comparar y mirar para atrás. Si nosotros no guardamos, o si los que hacen el estudio no guardan esos ítems, no van a tener manera de poder afirmar qué tanto avanzaron o retrocedieron con estudios anteriores. Es como si fuese que nosotros los guardamos a esos ítems. Cuando se sacan las evaluaciones de los siguientes años, se vuelven a poner ahí en la prueba, los chicos nuevos rinden y ahí se sacan los resultados con base a esas comparaciones. Por eso es que no todos se liberan, ¿sí? Muchas gracias. Y para liberar también se tienen en cuenta varios requisitos para tratar de seleccionar una muestra un poco de cada contenido, de cada tarea que implica, tarea cognitiva, hablamos ya
de niveles taxonómicos cognitivos, ¿verdad? De lo más simple, lo más complejo, entonces se trata de elegir con base a esos criterios, ¿verdad? Los niveles. Aportes para la enseñanza. Aportes para la enseñanza se llaman materiales que siempre están a la vez con cada cliente. Son muy lindos, súper interesantes para el apoyo de la que hacer de la. Les recomendamos la lectura de la página del evento para cuando puedan. Creo que también acá hay incluso para seguir curiosidad relacional. Bien, vamos ahora con un ejemplo ya de determinado ítem de respuesta de opción completa. Son ítems en los cuales se plantea siempre un enunciado seguido de alguna proposición. En este caso, la cantidad de proposiciones que se recomiendan estaría entre 4 y 5 más, es demasiado, porque después de eso tienen que venir muchas posibles opciones de respuesta. Bien, regularmente al menos 2 de las proposiciones suelen ser las correctas. Entonces veamos de qué se trata. Dice ahí el enunciado, ¿en qué orden sucedieron los hechos del texto? Bueno, este ítem está atado a un texto. Y ven ahí, la proposición 1 nos dice, los campesinos volvieron a ayudarles, pero no vieron ni rastro del lobo. Después de la segunda proposición, la tercera y la cuarta. Por supuesto que necesitamos el texto para analizar y saber cuál es la cosa. Pero de las 4 proposiciones, ¿verdad? Lo que el estudiante tiene que hacer es, en este caso, ordenar según haya ocurrido, ¿verdad?, la secuencia de acciones en el texto. ¿Sí? Por eso hablamos ya de un ítem de respuesta compleja, porque antes de la opción viene el conjunto de varias proposiciones para analizar y de ahí, ¿verdad?, extrapolar su respuesta a una de las 4 opciones posibles de respuesta. Ya. Bien. Las recomendaciones entonces que tenemos que tener en cuenta para hacer estas opciones de respuesta que estuvimos viendo entonces son las siguientes. Generalmente las opciones se marcan con letras A, B, C, D, tienen que ser mayúsculas, pero también se pueden utilizar números 1, 2, 3, 4. Evitamos los números por el caso de matemáticas, entonces normalmente son letras. En la elección ítems y las opciones de respuesta deben conformar un único texto con sentido, evitar la obviedad entre las opciones, ¿verdad?, como clave, por supuesto, para responder el ítem. Todas las opciones de respuesta deben mantener la misma o similar estructura gramatical, tienen que ser concordantes con el enunciado y usar adecuadamente la puntuación que es lo que estábamos viendo al inicio. Si el enunciado una pregunta, se empieza con mayúsculas, se cierra con puntuación fin. Si las opciones tienen que completar el enunciado, entonces comienzan con minúsculas y terminan con minúsculas final. Y el enunciado no lleva los puntos. Estas cuestiones que tienen que ver más bien con reglas de ortografía. Otra cuestión, la extensión de las opciones. Normalmente se recomienda también que todas las opciones tengan la misma extensión en cuanto a si son oraciones, ¿verdad?, o palabras, punto palabras, ¿verdad? Si la clave tiene una palabra, hacer una opción con una palabra y bueno, y las otras dos con 2 palabras, pero no hacer, por ejemplo, que la clave tenga una sola palabra y las demás tengan 3, y sea muy obvio. Tratar de cuidar la homogeneidad también en cuanto a la extensión de la cantidad de palabras que tengan las opciones de respuesta. A veces, cuando no se puede tener, por ejemplo, son cuatro y una nos salió bastante larga, más en el caso de lengua, ¿verdad? Salió bastante larga. Entonces lo que se hace ahí es ver una de los otros distractores y se trata de completar con mayor texto o mayor explicación como para que le alcance a la primera. Entonces tenemos 2 cortas y 2 largas. Entonces ahí uno equipara otra vez. Excelente. Siempre asegurar que el ítem tenga solo una respuesta válida. Como puede quedar el dato que
uno también pueda responder al libro, una de las opciones. Y no utilizar en lo posible todas las anteriores o ninguna de las anteriores, que ya lo comentamos, ¿verdad? En cuanto a los distractores, que son nuestras respuestas incorrectas, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, entonces, sabemos que estos distractores están diseñados para atraer a los evaluados con menor dominio o conocimiento sobre lo que se pregunta, por lo que se espera que sean atractores, presentando errores conceptuales o de razonamientos equivocados, como ya lo mencioné. Tiene que ser incorrecto, pero probable. No aquellos, digamos, no distractores que están demasiado absurdos, que digamos que así de, no, este no va a hacerlo, ¿verdad? Entonces, como dice ellos, los distractores que sean absurdos o ilícitos. También no deben atraer a trampas intencionales, que no es también decía una de las cosas, ¿verdad? Haciendo que el distractor te haga lo que te da, tampoco es. Los distractores no podrán ser parcialmente correctos, no tienen que tener la posibilidad mínima de conducir a la respuesta del grupo. Y cuando sea necesario, se puede incluir una declaración negativa, pero la misma tiene que aparecer por lo menos en 2 o más. Bien. Cuando los distractores se utilizan números, estos deberán presentarse ordenados por un único criterio, ya sea de forma ascendente o descendente. Este es para el caso de matemáticas. Se recomienda también, como son a veces la respuesta, la mayoría de las veces son números, entonces tener un criterio de orden, ya sea ascendente o descendente, para el caso de matemáticas. Cuando los distractores se utilizan números decimales, estos pueden presentarse encolumnados con respecto a la coma decimal. Cuando los distractores se utilizan figuras o gráficos, deberán ser claros, consistentes, por supuesto, con la descripción total del número. Se tiene que tratar de evitar la repetición o sinonimia de términos o cambios entre el cuerpo del ítem y la respuesta correcta. En caso de ser necesaria la repetición, deberá incluirse en más de un distractor. También son recomendaciones siguientes de gramatical para tener en cuenta la construcción de los distractores. Seguimos recomendaciones entonces para los distractores. Ahí queremos dice: los cuadrados de los vidrios de la ventana de la imagen tienen 13 centímetros de lado cada uno. ¿Cuál es la medida del perímetro de cada vidrio cuadrado? Están nuestras opciones de respuesta. Entonces, para que podamos entender esta construcción de qué se trata, ejemplificar mejor. Tenemos la clave, que es la opción D, ¿verdad? Porque nos pide el perímetro de cada vidrio. Sería 13 por 4, 52. Es el resultado que nos quiere hallar correctamente el perímetro del cuadrado. El distractor 1, opción A, un poquito más de móvil. En la A tenemos 39, en el B tenemos 42, en el C 47 y finalmente el D 50. Para empezar, ahora cómo está ordenado. Los números que están ordenados de manera ascendente, que es lo recomendable también. Y ahí viene la justificación. ¿Cómo se calculó 39? Bueno, 39 de dónde salió, ¿verdad? Haciendo el producto de los 13 por 4, aplicando la fórmula de perímetro del tiempo. 42 multiplica por el 2. Y la opción C, que sería 47, suma 4 más 3 igual a 3. Posibles cálculos erróneos que se puedan verificar. Este es un ítem liberado para la evaluación de enlace que está también disponible en la página de web para seguir utilizando. La opción de respuesta, en la cual el número 5 ocupa la unidad de expresión del producto es. En este caso, nuestras opciones están en forma de gráfico. ¿Sí? Si vamos a usar gráfico, siempre el gráfico tiene que ser bien líquido. Si vamos a darle copia a nuestro alumno, probar, luego hacer colores, ¿verdad? Pero hacer en escala de grises, ¿sí? Ver si se ve bien, si es nítido, si se ve bien los
números. Si no se ven los números, bueno, su ajuste correspondiente, ¿verdad? Su diseño correspondiente para que se pueda bloquear. Bien, y entonces ahí tenemos una clave que sería la opción A. 25.000, el número 5, ocupa la unidad de 1. En la opción B, 1050, ocupa la decena. 6.500, ocupa la decena, ¿verdad? 7.550, ahí tenemos los tipos que ocupa la decena y también ocupa la decena. Así podemos hacer nuestro límite, ¿verdad? Nosotros nos ensayamos ahí la simplificación cuando vamos redactando, vamos elaborando para, digamos, que tener, digamos, de alguna forma garantizada esa plausibilidad que tiene que existir entre la clave y las opciones de respuesta. ¿Qué quiere decir plausibilidad? Que todas las demás tengan, ¿verdad?, cierto grado de relacionamiento para responder, pero tengan errores en el caso, alguna desatención. Bueno, vamos a castellano. En la siguiente oración, ¿qué tipo de palabras están subrayadas? ¿Qué otras flores conoces? Es una pregunta que ya hablamos del caso que nos preguntaba la profe, ¿cómo hacemos cuando es una sola palabra? Entonces, no importa que sea una sola palabra, escribimos con mayúscula y le ponemos el punto al final. Sí. Y flores, ¿verdad? Se refiere a flores, en este caso la pregunta, tenemos funciones sustantivas, adjetivo, verbo, adverbo. Entonces, siempre con la significación correspondiente también. Por eso de una cosa. Se distingue con la negrita. Pero hay una pregunta que por palabras Y después otra pregunta, ¿qué flores conoces? Justo la oración también es una, entonces normalmente lo que yo hago es cuando voy a introducir una oración dentro de un ítem, le pongo entre comillas. No sé si eso es correcto o Sí. en cursiva de repente para diferenciarle, porque para que el chico así ve dos preguntas y qué flores hay y ya no, de repente ya. Normalmente hacemos también eso, le ponemos comillas y cursiva y siempre nosotros, o sea, acá mi jefa, bueno, cuando me toca bien, ella mandar el resumen que pasó por la mano del equipo, entonces me pregunta, acá lo tiene bien, acá lo tiene bien, sí, ¿verdad? Yo soy en matemática y la vida en la parte informática, entonces ahí ya empezamos las consultas con los colegas, con los especialistas del área de lengua. Pero sí, tienes razón. Correcto. Yo recuerdo que sí le ponemos una comilla y una cursiva. Por algún motivo acá no está la comilla y la cursiva. Pero siempre la cursiva. Está en cursiva. Eso es lo importante de lo que dice que hay que diferenciar de lo que le estoy preguntando a lo que en este caso le estoy señalando. De alguna manera tiene que haber la diferencia. Acá tal vez no se nota tanto porque en el libreto sí se nota que es cursiva, ¿verdad? Y siempre eso, cuando ya hace a lo que es una pregunta que él tiene que responder con más se pone. Y tal vez no está la comilla cuando va seguido a la pregunta. Entonces, comilla y en forma de cursiva. Es lo que recuerdo de varios interpelas. En este caso estaba bajo nuestra pregunta, pero sí inclusiva. Si te das por una cuestión, digamos que de estilo, la comilla se podría poner. y más todavía tienen fragmentos de un texto. Sí, ahí tenemos los ahí solo. Es la comilla y cursiva. Y en este caso, cuando se está haciendo referencia a una palabra o dentro de la oración, hay subrayado. Eso es todo lo que Sí, verdad. Yo a veces porque los chicos, porque les conozco, se quita subrayado. subrayado y luego te grito la verdad. Y es Más grande de la de no, pero está bien los aspectos que uno va utilizando como para que él claramente entienda lo que nosotros estamos preguntando. Porque muchas veces creo que es correcto también porque cuando uno después empieza a hacer copia, hay como que si nuestra copia es clarita,
cuanto más diferenciación tenemos, entonces estamos enfocando. También hay acuerdos que se hacen entre pares. Nuestros especialistas, por ejemplo, ellos acuerdan. Vamos a ponerle comillas, ¿verdad? Toda vez que sea gramatical y ortográficamente correcto. Es decir, ellos ponen comillas, ponerle cursiva, ¿verdad? O no poner en este caso los cursiva y esas cuestiones así que tienen que ver mucho ya con el estilo, ¿verdad? En la redacción de libro. Se va llegando a acuerdos y eso van poniendo en un manual y cómo se va estandarizando después la manera. Y también, ¿verdad? Después para la siguiente, esto no funciona bien, así vamos a cambiar de cambio, entonces, en general, ¿verdad? Las atenciones que tenemos que siempre tener en cuenta cuando hacemos ítems, siempre, ¿verdad? Saber que demanda una cuidadosa selección de los contenidos, además del rigor de la escritura que estamos viendo, ¿verdad? Para la redacción, en cuanto a lo que hace al contexto, al enunciado, a la elaboración, ¿verdad? De la función de respuesta, de los instructores y conjuntos, garantizar una buena clave también para el texto. Tienen que evaluar los conocimientos que fueron expuestos en el aula, que tuvieron suficiente práctica, que se consideran realmente importantes y básicos. ¿Sí? Como competencia básica, preguntarle si qué tal, ¿verdad? Se enfrentan los estudiantes a esa situación que estuvimos, ¿verdad? Trabajando con ellos. Deben ser elaborados en concordancia con una tabla de especificaciones, tienen que constituirse con el objetivo de evaluar un indicador de la tabla. Y además de eso, por supuesto, que los procesos tienen que estar ajustados a la edad y a la capacidad que tiene que esperamos que nuestro estudiante, ¿verdad?, desarrolle en una determinada etapa de su edad escolar. Siguiente. ¿Qué orientan entonces la elaboración de este ítem? Por supuesto, los indicadores y los objetivos que esperamos, ¿verdad?, lograr al aplicar estos ítems son los que orientan siempre la elaboración de los mismos. ¿Qué son los indicadores? Entonces, los indicadores sabemos que son medidas objetivas de los sucesos del proceso que así nos permiten evaluar si se están cumpliendo o no los criterios de evaluación que se han establecido. Constituyen el máximo grado de operacionalización, son específicos, concretos, sirven para lograr los objetivos de medición. Bien, ¿y cómo podemos plasmar estos indicadores en un instrumento? Sí o sí, un instrumento tiene que estar orientado y calibrado para que puedan medir lo que quieren medir en todos los sentidos, que no se nos escape ningún solo detalle, ¿verdad?, de lo que esperamos que nuestros estudiantes puedan responder. Entonces, para la elaboración de un ítem siempre es importante tener en cuenta estos enfoques que vamos a dar a continuación. En una evaluación tenemos el enfoque cognitivo, principalmente el cognitivo, y el disciplinar, ambos ligados por el enfoque denominado pedagógico. Entonces, en el enfoque cognitivo, en términos sencillos, está, ¿verdad?, se centran todas las destrezas, habilidades, capacidades, competencias que el estudiante tiene que desarrollar en una determinada etapa escolar, un grado curso, que esperamos que logre desarrollar, que esperamos que logre, digamos que plasmar al enfrentarse a una tarea, a un ítem, a un examen, a una prueba. Y el enfoque disciplinar, que se conecta, por supuesto, a través de eso que nosotros hacemos en aula, que es enseñar, ¿verdad?, acompañar, a través del enfoque pedagógico, y conectar toda esa parte cognitiva, todo ese conjunto de capacidades y competencias que tienen nuestros estudiantes, con lo que hace al área disciplinar, entonces está nuestro contenido de las materias establecidas en el currículum. ¿Sí? La parte, como se dice, dura de la malla curricular. Entonces, el dominio disciplinar se refiere a la evaluación relacionada a una disciplina, o sea, matemática, lectura, ciencias, y esto, por supuesto, se conectan o se relacionan con lo que hace el enfoque cognitivo. Eso se refiere a las tareas
¿verdad? Destrezas, actividades, competencias que esperamos que nuestros estudiantes desarrollen. Siguiente. ¿Cómo volcamos esta conexión? ¿En qué norte? Usando el instrumento que se llama tabla de especificaciones. ¿Algunos de ustedes trabajan con tablas de especificaciones? ¿O alguna vez vio? Sí. ¿En algún momento? ¿Sí? ¿Qué clase de tabla toca? Por ejemplo, creo que era para una evaluación, en el aspecto de evaluación, y hay que tomar en cuenta la distribución del contenido, el porcentaje de dificultad, por ejemplo, ¿verdad? Para que... Y uno va colocando así como para decir, bueno, tengo un 100%, este es mi examen, este es el 100%, ¿cuánto por ciento le voy a dedicar a la parte teórica? ¿Cuánto por ciento a la parte más práctica? ¿Cuánto por ciento de lo práctico va a ser de digamos así como de cognitivo propiamente y otro más apreciativo? Y así, o sea, distribuir. Sí. Y lo que yo entiendo, o sea, yo aprendí eso, existe, lo tengo en alguna parte de mí, pero cuando uno lleva muchos años trabajando, es como que automáticamente ya aplica estos criterios sin necesariamente hacer una tablita. O sea, yo sé, por ejemplo, que hay algunos contenidos que necesito insistir un poco más porque sé que justamente, por ejemplo, no son los que están logrando mis alumnos. Entonces, en una segunda evaluación o en una evaluación formativa, soy muy consciente también de cuáles son, por ejemplo, qué sé yo, siempre, por más que estemos ya en el tercer año de la media, incluso ortografía sigue siendo un problema, por ejemplo. Entonces hay que darle su lugar, su importancia, y por más que ellos conozcan muy bien las normas de acentuación, supongamos, que después se van a ir a la facultad y van a querer ingresar y se van a encontrar otra vez con ejercicios de acentuación y les cuesta aplicar, y sobre todo los casos especiales y todo eso. Por eso nosotros siempre terminamos trabajando con eso. Espero, es lo que recuerdo. Gracias. Profe Lucía, si consultora, y ahí ellos ya me entregaron. Me tocó elaborar 180 ítems para cuarto, quinto y sexto grado ahora. Y ya me entregaron la tabla de especificaciones por eje temático, por grado, por contenido, de esto tanto por ciento. Era una tabla genial, ¿verdad? Donde yo tenía que seguir esa tabla para poder elaborar mis ítems. Y algo interesante de ese trabajo fue que ningún ítem tenía que ser de aplicación directa. Yo podía poner, por ejemplo, las rectas paralelas son las que nunca se intersectan, o las rectas, sino que todo a través de situaciones problemáticas con dibujitos, ¿verdad? O sin dibujos, pero situaciones reales del entorno. Y fue una experiencia genial, ¿verdad? Pero ahí usé la tabla de especificaciones. Gracias. En el evento también para la plataforma de todo ese. Sí. Sí, la última por sobre todo. Creo que hicimos así. Y ahí nos dimos cuenta de que estábamos, por ejemplo, solo en un nivel. Nos dimos cuenta finalmente de que muchas cosas estábamos haciendo mal. Sí, o nos falta completar. Nos quedamos parados en los niveles. Sí, excelente. Muy bien. Y por ahí vamos. Entonces, traer la aclaración de que esta tabla es tan importante que usted verá como un recurso también para nuestra evaluación. No necesita, digamos que, demasiada complejidad para su construcción. Con los contenidos que nosotros, con la comunidad de los temas que nosotros estemos desarrollando, hacemos nuestra tabla. Tiene que ser de doble entrada, por eso dice, es el entrecruzamiento de las categorías disciplinar y cognitiva. ¿Por qué?
Porque por un lado vamos a listar todos nuestros temas, nuestros contenidos, y por el otro vamos a establecer los niveles de dificultad que le vamos a asignar a nuestro ítem, ¿sí? Que puede ser de un nivel básico, un nivel medio, un nivel alto, ¿verdad? De acuerdo a cómo nosotros queramos medir ese aprendizaje de nuestro estudiante. Pero es súper importante balancear nuestros ítems en esta herramienta. En síntesis, es un mapeo que a la hora de armar un instrumento yo pueda tener el balance si estoy cubriendo tanto lo que yo quiero medir con ese instrumento dentro de los contenidos, y por el otro lado, si es que uno le está estableciendo niveles de dificultad o niveles de desempeño, en qué nivel le estoy asignando a cada ítem. Entonces es como una tabla o sea que una matriz de doble entrada, por un lado donde tengo los contenidos con los temas y por el otro el nivel de desempeño al que quiero, o sea que al que va a responder esos ítems, ¿verdad? ¿Ya puedes hablar? Bueno, bien, qué suerte. Justamente de eso se trata. Y disculpa, no sé, aún facilita la distribución balanceada de los ítems, evitar que nuestra prueba se vuelque solo hacia un tema o se vuelque solamente hacia lo fácil y descuidemos lo complejo, ¿verdad? De eso se trata, utilizar una tabla de especificación, y ahí tienes en otras líneas también lo más importante. Bueno, está un poco listado también en los propósitos, contenidos didácticos, los aprendizajes esperados, el nivel cognitivo, el nivel educativo, entre otras cuestiones más que facilita esta tabla. Fíjense bien. Esta es una tabla que nosotros usamos el tercerito de la cuarta respetado, y como toda en realidad es una parte, porque es más larga la sabanita de contenido. Entonces, las filas son los ejes temáticos de matemáticas, del área de matemáticas. Tenemos ahí como primer eje el sistema numérico y algebraico. Al interior, inmediatamente, ¿verdad? En las filas verdes tenemos lo que nosotros denominamos unidades matemáticas. Entonces, la primera unidad del sistema numérico y algebraico sería conjunto para el primer ciclo. Y lo que vemos en filas de color naranja serían las subunidades. Cuando es una unidad muy amplia, entonces nosotros dividimos otra vez en subunidades. Por ejemplo, números naturales tienen como subunidad lectura de números, escritura de números, relación de orden entre los números, adición de números naturales, etc. Y lo que está en las filas ya de color blanco serían los temas de cada unidad. Bien, en fila entonces lo que hace a los visibles, a los contenidos, a las unidades programáticas que están, ¿verdad? En este caso, para nuestra evaluación, en la malla curricular. Esta es una tabla que nosotros elaboramos con base a los contenidos esenciales que se hicieron en el documento de priorización curricular en tiempos de pandemia, lo que está centrado en columnas. Tenemos el siguiente, que es el cognitivo. Entonces, ahí están nuestros niveles de desempeño que llamamos nosotros, ¿verdad? A las tareas que esperamos que los alumnos tengan, ¿verdad? En cada nivel. Va desde el nivel más bajo hasta el más alto. Como hablamos digamos que de un contexto de pandemia y post pandemia, entonces nosotros elaboramos nuestra tabla con un nivel menos 2, un nivel menos 1, que sería por debajo del nivel más bajo, ¿sí? Porque sabemos todas las realidades, ¿verdad? Y todos los obstáculos que tuvimos que enfrentar en tiempos de pandemia, donde la enseñanza nos se dio de manera directa en aula.
Y después tenemos el nivel 1, nivel 2 y el más alto que es el nivel 3. Y cada nivel tiene, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, tiene en sí la característica relacionada a la capacidad, a la habilidad, a la destreza que se espera que el estudiante, ¿verdad?, logre con relación a esa dimensión intuitiva que se estaba hablando. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, que aquí tenemos uno es el nivel menos 2 y es el tema conjuntos y elementos. Como de tercer grado y es el nivel menos 2, entonces un ítem muy fácil, sencillito, ¿verdad? Para ver. Para menos. Después acá, por ejemplo, en el ítem 3, M003, tenemos un ítem del nivel 1, estamos en el piso, digamos, todavía. Y es la escritura de los números naturales hasta también es un ítem sencillo para el tercer grado. Otro ítem, a ver, allá. El 5. El ítem 5 tenemos un ítem de adición de números naturales con dígitos que no superen a los 10.000. Y ese ítem creo que ya sí ya es un ítem de nivel, no nivel 2, sí, sería un nivel intermedio, porque el más alto es un nivel 3. Bueno, un ejemplo de lo que podría ser una tabla de especificación. Y este ya corresponde, ¿verdad?, a lo que sería para el área de lengua castellana. Análogo de matemáticas, en filas tenemos, ¿verdad?, lo que hace a lo disciplinar, que sería de comprensión escrita, lectura, viene la unidad temática de vocabulario y figuras literarias, las subunidades que sería de vocabulario, figuras literarias, la otra unidad que sería contenido en texto y sus subunidades, tipología textual, y viene después lo demás. Y los temas, significado contextual de palabras, sinonimia, antonimia, figuras literarias, y ahí tenemos listado también los temas. Y por supuesto en la otra entrada, los niveles cognitivos, que van también desde el menos 2 hasta el nivel más alto que es el 3. Con los niveles que se establecen los porcentajes de cantidad de ítems en cada nivel, en cada tema, y después se hace el poblado de la cámara. Sí, a la hora de elaborar los ítems, porque uno se va guiando con el porcentaje que le puso a cada nivel y a cada eje disciplinar. Para garantizar justamente esa distribución balanceada de los ítems, ¿sí? Y nuestras tablas, en este caso, verán con muchos ítems que tenemos que hacer, entonces hacemos por bloques de 10 a 15, dependiendo de los acuerdos que hagamos. Pero sí o sí tener establecido ese porcentaje, esa cantidad de ítems a nivel disciplinar y a nivel cognitivo. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, sumando un poco a esta parte cognitiva, a esa dimensión cognitiva, nuestra tabla se orienta, digamos que el enfoque cognitivo se orienta a esto que hace la taxonomía de objetivos educacionales, que se estableció, ¿verdad?, con Benjamin Bloom y todo su equipo allá por el año 1956. Entonces, trabajamos lo que hace la parte cognitiva con las actividades intelectuales, lo afectivo, ¿verdad?, y lo psicomotor, que se refiere a la parte de habilidades y destrezas motor. Siguiente. Estas taxonomías cognitivas lo que hacen es orientarnos en cuanto a los objetivos educacionales que esperamos que nuestros estudiantes logren. Intenta relacionar la dinámica de los procesos de enseñanza con la evaluación de sus resultados y separan los elementos que tienen que ver con el contenido y la tarea que los estudiantes tienen que hacer, ejecutar para responder a un determinado contenido. Bueno, un poco ahí de lo que es Bloom, lo que se estableció a través de un grupo, ¿verdad?, con estos objetivos. Y está la famosa pirámide, ¿sí? Y de esto es lo que conversábamos hace un rato, que normalmente nosotros estamos con nuestras tareas acá y al consumo es lo que hace comprensión, ¿sí?
La base de esta pirámide, que es jerárquica en cuanto a niveles de destrezas, capacidades, es el conocimiento propio. Una de las cosas que movidos por esta pirámide, por los estudios que suelen hacer nuestros colegas, pueden poner, por ejemplo, preguntas directas de conocimiento, una pregunta de comprensión con suerte, que eso directamente ya 5 minutos. O sea, sal. Y el problema es que cuando no se pasan sobre estos niveles, es que el chico no sabe qué decir, porque no hizo un análisis realmente, sino simplemente respondió quién es el personaje, dónde pasan las cosas y cuál es el minuto. No es un buen camino. O sea, realmente tiene que haber una buena distribución de los ítems que les vaya conduciendo a que tenga más criterio. Porque preguntarle directamente qué opina es para que te diga o cualquier cosa o simplemente incluso te dejan sin hacer. Y no es ¿por qué no decir? Tu opinión no, pero si él no le ayudamos, ponle beneficio para que ellos vayan reflexionando ya que nosotros necesitamos un poco a que comparen, a que establezcan una categoría, digamos, en cuanto a las acciones y las causas, efectos, que ya se llaman, o que hagan una síntesis de lo que es más importante. Entonces, y a sería otra, ya va a tener más beneficios para Aunque yo en realidad ni tengo que la punta de porque le va a contar toda esa construcción pedagógica que se tiene que dar, ¿verdad? Con los diferentes tipos de textos para analizar, ¿verdad? Y abordar por cada contenido, clase desarrollada, que el estudiante tenga la posibilidad de pasar por todos estos estadios. No presentarle siempre preguntas o textos que sean muy literales, ¿sí? O partir desde lo más básico de los literales e ir sumando complejidad hacia lo que tengan que necesariamente ya implicar una elaboración diferencial en la respuesta, ¿verdad? Y cuestiones que tengan que ver con esa índole. Por eso pasa mucho de lo que dice la profe. Obviamente no puede responder algo que no desarrolla. Y eso pasa mucho. No es que no sabe, es que no desarrolla, no tiene forma de cómo enfrentarse a esa tarea porque no tiene las herramientas. nuestro de evaluación prácticamente tiene una función de reflexión para el chico. No es solamente estoy evaluando a ver si aprendió o no aprendió en clase, en ese mismo momento que tanto es proceso de interpretación del texto, ¿no? Y nuestras preguntas se pueden ayudar a eso. Y si no hay buenas preguntas, no vamos a tener buenas preguntas. Yo creo que esa es otra cosa que seguramente que tienen que trabajar en el área, la calidad de las evaluaciones, de las preguntas, del enfoque de las preguntas, hace muchísimo a los resultados posibles. Así es, y recomendamos también, justamente por eso nos afectamos mucho estos niveles, y repetimos y pedimos y mostramos, porque a veces también los propios colegas no sé, ¿de dónde salió? ¿Qué es el número? Entonces contamos, repasamos, retroalimentamos y tratar de poner, ¿verdad?, a colación la importancia más que nada, de no quedarnos en este nivel con esta base que es solo el conocimiento. ¿Qué es lo más básico? ¿Qué es lo que refuerza? ¿Qué es lo que identifica? ¿Qué es lo que reconoce directamente la comunidad? ¿Verdad? Y un poquito más subiendo los niveles de a lo comprensivo, ¿verdad? Que además de reconocer, de acordarse, tienen que ya comprender esa pregunta, tienen que hacer un proceso, un trabajo de comprensión. Después ya vienen otros que sean las aplicaciones, los niveles de aplicación simple, los niveles ya que tienen un poco de aplicación completa, ya sujeto a un análisis, la síntesis y la evaluación. Bien, todo. Bueno, entonces habrá un poco que un pequeño ajuste entre lo que fue originalmente
pensado, ¿verdad? Diseñado para estos niveles entre 1956 y 2000, ¿verdad? Que pasaron de ser sustantivo a ver. Entonces, en vez de decir conocimiento, hablamos ya de recordar, en vez de comprensión, decimos comprender, en vez de aplicación, aplicar, en vez de análisis, analizar, evaluar, crear. Y ya hablamos de el orden jerárquico que tiene esta pirámide, ¿verdad? Que va desde lo más básico, que es a lo de recordar, hasta lo más alto, de hecho, que esperamos que es crear. Entonces, lo que se relaciona más a estos niveles, pues lo que hace a recordar, por ejemplo, identificar, nombrar, asumir, a comprender, sería clasificar, asumir, representar. Cuando hablamos ya de aplicar, ya se habla necesariamente de una tarea que tenga que ver con calcular, resolver, demostrar. En el análisis ya hacemos diferenciación, ya se habla de categorizar, de ordenar. En una síntesis, crear, formular, combinar, y en la evaluación, juzgar, criticar, justificar. Imagínense, cada nivel es inclusivo del anterior. Para poder llegar al nivel de evaluación o de evaluar, necesariamente hay que hacer síntesis, hay que hacer análisis, hay que hacer adaptación, comprensión y, por supuesto, hay que tener conocimiento. Un resumen para tener un pantallazo, ¿verdad?, de nuestros niveles. Entonces, en matemática, nosotros hablamos de un nivel básico, que es el conocimiento, digamos que es el más bajo, que tiene que ver con el reconocimiento de conceptos, objetos, elementos. Después hablamos ya de la comprensión, que involucra operación y cálculos sencillos, con datos explícitos. Además de lo mencionado en el anterior, que tiene que ver con reconocer, ¿verdad? Ya en este nivel los estudiantes tienen que aplicar algoritmos, pero con operaciones básicas, ¿sí? Y con datos que estén de forma explícita. En un nivel más, pasando ya del conocimiento a la comprensión hacia la aplicación, hablamos ya del abordaje de resolución de problemas, pero simple. Entonces, la aplicación de algoritmos, en operaciones que pueden ser combinadas, una, dos o tres operaciones, un problema del entorno cotidiano. Y en un nivel más, que sería de hecho también de aplicación, pero de abordar la resolución de problemas complejos. Entonces, además de lo que hace a recordar, a comprender, a aplicar, llevamos, ¿verdad?, lo que hace la resolución de problemas complejos, utilizando fórmulas, trabajando con datos no explícitos, etc. De manera análoga también tenemos para el área de lengua. Entonces, el conocimiento en el nivel más bajo se hace una localización, obtención de la información, pero de manera literal, de un texto, ¿verdad?, con uno o más datos concretos. En el siguiente nivel de la comprensión, además de lo mencionado anteriormente, se hace la interpretación y procesamiento de la información que tiene que ver, pero de forma literal. En la aplicación y análisis, sí, ya hacemos interpretaciones e inferencias que están un poco más complejas, con datos que permiten desarrollar la comprensión global del texto. Y finalmente, en el nivel 4 de síntesis y evaluación, además de lo mencionado anteriormente, se hace la reflexión, la valoración, el juicio crítico, ¿verdad?, y de más de uno o varios textos. Bueno, ya vamos a hacer un repaso rapidito de todo lo que cualquier proceso. Entonces, dice acá, dice de matemáticas, si el ángulo CFE de la figura mide 90 grados, entonces podemos decir que es un ángulo irrespondible, ¿verdad? En la ficha de este temático geometría plana, la unidad es de ángulo, que es capacidad de evalúa identificar ángulo recto. El tema es la clasificación y medida del ángulo y el nivel que se le asignó es nivel bajo, porque simplemente tiene que hacer un reconocimiento, una identificación. Entonces estamos en la base de la pirámide de conocimiento, de recordar. Por eso es de nivel 1. Siguiente. Veamos ahora que en la estructura para un techo,
tal como se observa en la figura, un ángulo de este G y que este E son suplementarios. Ahí aparece una palabra de. Si el ángulo de este mide 44 grados, ¿cuánto medirá el ángulo de este? ¿Les parece que puede seguir en el nivel de conocimiento? Estamos pidiendo una tarea más, ¿verdad? Además de recordar lo que quiere decir suplementario, ¿qué estamos pidiendo? El cálculo sencillo, ¿verdad? De las medidas de los ángulos, de estos ángulos que se van a ver. Entonces, ahí la capacidad dice, opera con datos sencillos para calcular medidas de ángulo estableciendo condiciones o condiciones suplementarias. Ya hay un paso más, además de reconocer, recordar, uno más. Entonces estamos en el nivel 2. Uno más, pero sencillo. Hasta luego. Siguiente, se consulta un poco de personal sobre su medio de información preferido, de las cuales 15 contestaron que prefieren un periódico, 9 la radio, 20 la televisión y 31 el celular. Si además se lleva a cabo una entrevista adicional a estas personas, ¿cuál es la probabilidad de que la persona que resultase entrevistada pertenezca al grupo del medio de información con menor preferencia? De por sí luego es un tema ya un poco más pesado, porque estamos en la cancha de probabilidades, más estadística y probabilidad. Bien, los datos son simples, los números simples no son números de 2 dígitos, ¿verdad? Pero sí, aquí ya vienen varios elementos, además de recordar la definición de probabilidad. De comprender el problema, tiene que aplicar, ¿verdad? Aplicar el cálculo de probabilidad y determinar cuáles son las personas, ¿verdad? Que pertenecen al grupo B. O sea, cuál es la probabilidad de que la persona que se entrevistó sea del grupo de información con menor preferencia. Varias tareas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nos posicionamos en un nivel 3. ¿Por qué no llegamos al nivel más alto? Porque por definición, estamos pidiendo el cálculo de una probabilidad. Entonces, estamos pidiendo un paso más allá. Pero nos tocamos en el techo, el nivel 4, porque es un cálculo directo. Tiene que identificar, en primer lugar, el medio de información con menor preferencia y con base a eso hacer su cálculo correspondiente. Vamos a ver ahora el siguiente. Se lanzan simultáneamente dos tablas. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos de las caras superiores sea igual o mayor que 5? Probabilidad, ¿verdad? Pero la diferencia con el anterior hacíamos el reconocimiento, la comprensión, la aplicación de probabilidad. Pero acá, ya antes de aplicar necesitamos generar el espacio con la suma de los puntos de estos dos dados y con base a eso poder después calcular la probabilidad. No es una tarea muy simple. Es la aplicación, pero ya es una aplicación más compleja. Vamos ya para un nivel más superior. Entonces, esa es la diferencia que queríamos mostrar también un poco con relación a las tareas y la complejidad que le pedimos a nuestros estudiantes, que deberían intentar que ellos vayan resolviendo. Siguiente. Este sería uno de comunicación castellana. Entonces dice, en la siguiente expresión, da siempre lo mejor de ti. Lo que planes ahora lo necesitarás más tarde. El verbo da está escrito sin tilde por y da las opciones. Una palabra ya no terminada vocal, una palabra aguda, un monosílabo, un error debería llevar tilde. Son las cuatro opciones. Entonces, ahí está la ficha. Dice comprensión lingüística, nuestro eje, la unidad de normas ortográficas, la capacidad que evalúa, interpreta normas ortográficas. Acentuación de palabras, nivel de desempeño 2. Aparte de recordar, tiene que hacer una comprensión de lo que implica, ¿verdad?, la regla ortográfica para la situación de esta palabra. En el texto la palabra comenzaría, lleva tilde porque
es una palabra aguda terminada en una vocal, es una palabra llana terminada en vocal. La vocal débil acentuada que está al lado de una vocal fuerte se tilda. Siempre que haya una vocal débil y una vocal fuerte, la débil se tilda. Pues no estamos diciendo. Un poco más, que también es de normas ortográficas, pero ya tiene que hacer una inferencia de por qué lleva tilde la palabra comensal. ¿Sí? Ya corresponde a un nivel 3. Bueno, algunas sugerencias también que ya podemos ir pasando, ¿verdad? Porque ya lo hablamos, es relacionar la elaboración que tiene cuenta para el cerebro, tiene cuenta para castellano, para guaraní, y matemática, y cómo se hace el control de cantidad de proyectos. Siempre es importante recomendar que todo aquello que yo estoy haciendo para evaluar, estoy elaborando en cuanto a ítems, un colega, un par, pueda revisar y me pueda dar su opinión. ¿Sí? Y eso nos va a dar la suficiente tranquilidad de que nuestros ítems están, digamos, realmente bien diseñados, bien elaborados, y por supuesto va a incluir también la probabilidad de que tengan un error a la hora de presentar a nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que se llama por juicio de experto, trabajar con nuestros colegas pares, si somos de castellano, con nuestros colegas de castellano, si somos de matemáticas, con nuestros pares de matemáticas, y pues nos cruzamos y validamos nuestros trabajos. También tiene que ver mucho que alguien nos pueda colaborar con la redacción de estilo, de gráfico, y en las mañanas todo se ve bien, se ve a tu gráfico le falta más interés, acá te falta una coma, te falta un punto, porque a veces también cuando nosotros somos elaboradores se produce ese efecto que se llama contaminación. Ya no vemos los errores de nuestro trabajo. Entonces, por eso es importante también acudir y emplear este recurso de control de calidad con en lo que se hace a la elaboración de ellos. Bien, algunos errores que pueden tener, pueden presentar las ítems. En este caso es un ítem de matemáticas, en realidad 2. El ítem 1 dice: ¿qué información proporciona la medida? Variabilidad de los datos. Opción B, forma de la variable. Opción C, centro de la distribución. Y en el ítem 15, también de la misma prueba, estamos hablando del mismo instrumento. Dice: ¿qué estadístico se debe calcular para conocer el centro de una distribución de datos? Y las opciones están la media, la varianza, el índice de asimetría. ¿Ven cómo hay una relación entre los dos? Este ítem 15 me está respondiendo el ítem 1. Entonces, esa cuestión hace lo que se llama independencia local de los ítems, que es lo que ya mencionamos antes. Todo ítem tiene que ser independiente uno de otro y procurar de que no pase esto, de que uno me responda algún ítem que esté en algún lugar de la prueba. Bien. Otro ejemplo de salud. ¿Qué significa el alcohol? Selecciona la letra con la opción correcta. A. Consumo de bebidas alcohólicas en forma regular y en cantidad excesiva. Enfermedad grave que destruye progresivamente al organismo. Cada droga produce dependencia, es de suma importancia aumentar el consumo. Todas son correctas. Entonces, las observaciones que tenemos para este ítem, ¿quién puede ayudar con la letra? En la parte 1, con relación a los indicadores. Ahí pueden. ¿En la sugerencia? Sí, acá, observación. La opción de respuesta A corresponde a la definición de algoritmo. Perfecto. En el 2, La opción de respuesta B puede ser definición de cualquier manera, así como igual al. y en el 3, La opción de respuesta C es muy general y no se puede definir todas las drogas debido a lo que es eso. entonces algunas recomendaciones que se hacen, ¿verdad?, para la corrección de este. Y la sugerencia, ¿verdad?, que en la parte A es una droga que hace más lento el funcionamiento del cerebro, lo definen. Para la parte B es una droga que modifica la capacidad de la persona para pensar, hablar y ver las cosas como realmente son.
El ACE es una droga que puede causar un envenenamiento que puede matar a una persona. Y la otra sugerencia que hablábamos hace un rato, evitar el uso de toda su correcta o ninguna correcta. Siguiente video. Este es un ítem de lengua. Primer lado. La amiga de Lila está el texto y se ha anunciado antes de leer el texto, se adivina de qué tratará y qué sucederá en el mismo a través del dibujo del título, a lo que denominamos estrategia de quitar la opción para frasear, visualizar. El texto presentado es un acorde a nivel de estudiante, al cual va dirigido en esta prueba. Se debe tener en cuenta la tipología del texto, acorde para cada edad. Hablamos de un primer grado. No sé qué dice la gente. Lo que se pretende medir con el ítem no es un tema compatible para niños de primer grado. El ítem tampoco cuenta con las orientaciones necesarias para la realización del ejercicio. ¿Qué dice? Primer grado. Bueno, muy bien. Ya. Acá está el listado de nuestras referencias, ¿verdad? Para que por ahí se quieran seguir ahondando. Como les dije, es tan amplio este tema, hay tanto para hablar y mostrar, pero les invitamos a que puedan seguir curioseando, ahora están los ítems nivelados, varios links que yo estoy segura que va a venir súper bien para practicar con los estudiantes. Es decir, también vamos repasando todos esos tareas cognitivos, vamos viendo tema por tema. En fin, bueno, compañeros, les agradecemos mucho la atención, el aguante hasta esta hora de la tarde. Y si no hay más consulta, entonces, o sea, mi tocante de Lourdes, ya buscando, ya estamos todos liberados. Y mañana, la próxima.